Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las competencias laborales generales y las específicas. Desarrollar las competencias para la vida implica la formación de competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la productividad y a la competitividad. La experiencia en el país muestra que los jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y una propuesta educativa que los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos por sí mismos. Esa necesidad se acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo productivo. Las competencias laborales generales son aquellas que aplican en cualquier clase de trabajo y sector económico, mientras que las específicas se relacionan con el saber propio de una ocupación. Las competencias laborales que se utilizan en cualquier espacio laboral, que se preparan para cualquier clase de trabajo independientemente de su nivel o actividad, ellas permiten que nuestros jóvenes se formen para superar dificultades, organizar y mantener en marcha iniciativas propias y colectivas, saber manejar y conseguir recursos, trabajar con otros, tener sentido de responsabilidad personal, colectiva y social, obtener los mejores resultados y algo esencial, seguir aprendiendo. Estas competencias hacen parte de las que el sistema educativo colombiano debe desarrollar en los jóvenes y al igual que las competencias básicas y ciudadanas constituyen un punto de referencia para el urgente mejoramiento de la calidad de la educación en el país que se ha propuesto desde la educación básica y media y esto, las competencias laborales buscan un propósito de tener certeza frente al éxito laboral. Entonces les venía diciendo que la formación por competencia busca el propósito de tener certeza frente al éxito laboral y la realización personal, profesional, social de los estudiantes. Un estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral. Las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son de tres clases: las básicas, las ciudadanas y las laborales. ¿Cuáles son las competencias básicas? Son las que permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica, primaria, básica, secundaria, media académica y media técnica. Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica, primaria, básica, secundaria, media académica y media técnica, es decir, en el entorno en el que ustedes se encuentran estudiando en este momento. Y las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos. Las competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden formar desde la educación básica hasta la media. Las específicas se desarrollan en la educación media, técnica y en la formación para el trabajo y la educación superior. Las competencias laborales generales en todos los estudiantes de educación básica y media es uno de los objetivos de la política del- de la articulación de la educación en Colombia. Desde el colegio nos preparamos para dar el primer paso a la vida productiva y aprendemos a valorarla como fuente de realización personal y social. Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido. Con ella el joven actúa asertivamente para trabajar en equipo, tiene sentido ético, maneja de forma acertada los recursos, puede solucionar problemas y aprende de experiencia de otros. Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener negocios por cuenta propia.
Entonces puede afirmarse que con el aprendizaje de estas competencias, un estudiante al culminar su educación médica habrá desarrollado capacidades y habilidades que le permiten tener una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para vida productiva e incluso para actuar en otros ámbitos. Vistas así, las competencias laborales generales se constituyen en un recurso permanente que las personas no solo pueden utilizar, en su vida laboral, sino que les permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y lo que es muy importante, seguir desempeñándose en forma adecuada y aprendiendo. Se diferencia las competencias laborales. ¿Qué es la diferencia de las competencias laborales y específicas? Es que las específicas están orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el sector productivo, las competencias son desarrolladas en la educación media técnica y en el SENA y en los institutos para el trabajo y desarrollo humano como es JUNEDO. Las competencias específicas están dirigidas a la formación en áreas de ocupación determinadas, pueden ser desarrolladas por las instituciones de educación media que además ofrecen competencias laborales generales, que hayan ampliado su oferta en la formación específica. En este caso, para asegurar la pertinencia de la formación del estudiante, las competencias laborales específicas frente a las necesidades del entorno y a la continuidad del proceso educativo. Es necesario que las instituciones de educación media se articulen de manera efectiva con diferentes entidades del sector productivo. ¿Por qué es importante desarrollar las competencias laborales generales? La formación de las competencias laborales generales. Entonces, la formación de las competencias laborales generales de los jóvenes es una prioridad del sistema educativo, entre otras, por las siguientes razones. Las organizaciones productivas han experimentado sustanciales cambios originados por la competitividad exigida en los mercados globales y en el rápido avance de la tecnología. Se requieren nuevas organizaciones basadas en redes de equipo de trabajo que usen tecnologías y procesos flexibles que tengan en cuenta los clientes. El país necesita personas versátiles y polivalentes, que sepan identificar oportunidades para crear negocios, asociarse en otros o generar unidades productivas de carácter asociativo o cooperativo, personas que sean capaces de adaptarse a los cambios del entorno, de autodirigirse y autoevaluarse, de relacionarse apropiadamente con otros y aprender cada vez más sobre su trabajo. Los empresarios colombianos han encontrado preocupantes vacíos y limitaciones en los jóvenes egresados de la educación media que aspiran a conseguir un trabajo. Para vincular personal, los empleadores tienen en cuenta de manera especial las condiciones personales que involucran competencias claves como el comportamiento ético y las capacidades para comunicarse, trabajar en equipo y manejar recursos de información. La formación por competencias laborales generales no implica reemplazar la preparación ofrecida por las áreas fundamentales de las instituciones educativas. Por el contrario, puede coayudar en el proceso de la formación necesaria para ingresar a la educación técnica
El desarrollo de las competencias laborales sirve como base para la construcción del proyecto de vida en los jóvenes. Dentro de las competencias laborales tenemos varias clasificación. La primera clasificación son las competencias laborales generales personales, las intelectuales, las de emprendimiento y empresarial, las interpersonales, las organizacionales, las tecnológicas. ¿Sí? Esas serían las competencias laborales generales. Ahora les voy a hablar de cada una de ellas. Las competencias laborales personales se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. Las intelectuales comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe usar con un fin determinado para la toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración. Las interpersonales son las necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. Las competencias generales organizacionales se refieren a la habilidad para aprender la experiencia de otros, para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. Las otras competencias son las tecnológicas, permiten a los jóvenes identificar, transformar, innovar procedimientos, métodos y artefactos y usar estas herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de tecnología y la elaboración de modelos metodológicos y tecnológicos. Y las competencias empresariales para el emprendimiento son las habilidades necesarias que todos los jóvenes pueden y deben tener, que es para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Por ejemplo, la identificación de oportunidades para crear empresas, unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas o unidades eh, con consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo, mercadeo y venta.